Estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos duros. ¿Qué necesitamos, amado? Más que la comida, más que el aire, la oración. Más que la comida, más que el aire, más que la ropa que uno se pone. Necesitamos orar, amado. Estamos en tiempos duros. Y el Señor, amado, ha puesto esa encomienda y con la gracia del Espíritu Santo la vamos a llevar a cabo. Y rápidamente vamos a dar un testimonio. Esta mañana me levanté eso de las 8 o 9 de la mañana y estaba orando. Todavía por las peticiones, ahí orando. Y el Señor me dijo, levanta la mano al cielo. Y cuando levanté la mano al cielo, me puse una cadena roja de fuego en la mano. Para quedarte a los diablos y los demonios. Pues ese amado hay que se va a atar y a desatar en esa oración de la madrugada. La oración de la madrugada es poderosa. Así que, amado, nútrase de la palabra y comience, amado, a escudriñar cómo la Biblia habla de orar de madrugada. Así que, amado, eso es un tema que tenemos para después. Y vamos a estar trayendo la palabra de hoy en 1 Corintios 15, 55. Bajo el tema, vamos a estar meditando bajo el tema. En 1 Corintios 15, 55, bajo el tema, Jesús rompió el poder del pecado. Así que, amado, vamos a disfrutar esta palabra, porque todo y cada uno de nosotros necesitamos esa palabra, amado, esa obra consumada de Cristo. Y en el nombre del Padre y del Espíritu Santo decimos amén. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio, escucha, amado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, queremos ministrar esta palabra bajo el tema, Jesús rompió el poder del pecado. Aleluya. Amado, escuche, el pecado es como una enfermedad que hereditaria, que viene en la genética de la familia, lo que se conoce en la Biblia como maldiciones generacionales. A ver, la razón por la cual Dios da victoria por medio de Cristo, amado, es porque solo Cristo puede cambiar nuestro ADN. Solo Cristo puede cambiar nuestra historia con su sangre. Solo Cristo puede ponernos a participar de su sangre. Todas las maldiciones, amado, que nosotros acarreamos de padre, mamá, abuelo, hijo, nieto, bisabuelo, todas esas maldiciones se paran literalmente en la persona de Jesucristo. Eso es así. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, como es un aguijón, es algo que molesta, es algo que hace daño, trae maldición, trae problemas, y es algo que todos lo tenemos, el pecado. Amén. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Amén. O sea que Dios estableció todo bajo pecado para Él llevarse la gloria y tener misericordia de todos. Amén. Y realmente nos ha dado la victoria sobre el pecado. Amén. Sobre este aguijón que se llama pecado, la victoria ya la tenemos. Hace más de 2000 años que Jesucristo, amén, Dios se hizo hombre. Dice que habitó entre los hombres. Habitó entre los hombres, y dicen los discípulos que lo vieron, que vimos su gloria. O sea que Jesús murió, amén, por este aguijón, para que seamos libres. Amén. Por eso tenemos victoria en Jesús. Por eso nosotros en Atalaya hablamos tanto de Jesús, porque Jesús es quien da la victoria. Amén. Amado, escuche, la sangre de Cristo nos conecta con el linaje divino. Cuando a Jesús le llaman hijo de David, le están diciendo Dios en la carne, hijo del hombre. Le están diciendo Dios. Él nos conecta con el linaje divino. Amado, la naturaleza adámica nos ha maldecido y nos ha traído todos estos problemas que el pecado produce. Todo lo que está pasando en la tierra, amado, es producto del pecado. Cuando entra la sangre de Jesús, amado, lo que hace es que rompe con la cadena de ADN científicamente y nos instala y nos conecta con la naturaleza divina de Él y nos hace participar y nos hace participantes del Espíritu Santo. Amado, por eso la importancia de Cristo, porque Él puede romper el poder del pecado. Pecamos por obligación, queremos hacer lo bueno y no lo hacemos, la Biblia lo dice. Tú quieres orar y no oras, la carne se duerme. Quieres ayudar y come. Todo eso, amado, es síntoma del pecado. Apareció para quitar y romper ese hilo. Amén. Entonces dice la lectura que hemos leído más. Gracias sean dadas a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios. Amén. Amén. Constantemente. Darle gracias a Dios.
Porque ese aguijón del pecado ha sido quitado por Jesucristo. Debemos darle gracias al Padre por enviar a Cristo. Debemos estar agradecidos continuamente, diariamente, de que el Señor Jesús nos dio la victoria del pecado, nos quitó el aguijón. Y ese aguijón no existe para aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y es una gran victoria por la cual debemos darle gracias al Padre por haber enviado a Jesucristo. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muerte, el aguijón que tú usas para matar, ¿dónde que está? Sí, Señor. Porque ya yo lo rompí. Jesús está diciendo, muerte, ¿dónde está el aguijón ahora? Mata gente ahora se muere el que yo quiera. Porque Jesús fue el que le dijo a Pedro, yo tengo la llave del Hades y del abismo. Amén. O sea, diciendo, aquí ahora es salvo todo aquel que cree en mí. Amén. Todo el que va para el infierno es porque no cree en mí. Todo el que quiere, amado, ir a entrar al cielo, tiene que decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesús lo rompió en la cruz del Calvario. Y eso, el aguijón, amado, es el poder del pecado. El aguijón que está hablando Pablo aquí es lo que el diablo usa para conectarnos a nosotros a él, para ponernos a pecar, amado. Y Jesús está diciendo aquí, ¿dónde está el aguijón? Porque yo fui el que rompió el poder del pecado. Amén. Eso es así, hermano, que me escucha. El aguijón del pecado ha sido roto. Tú que estás batallando con pecado, batallando con problemas, amén. Tienes que reconocer que Cristo, aceptar que Cristo quitó ese aguijón, amén. Por eso la Biblia dice que hay que mirar a Cristo, puesto los ojos en Jesús, porque Él quitó el aguijón del pecado. Para tú ser libre de cualquier pecado, cualquier situación que te asedia, tienes que mirar a Jesús, mirar la cruz, porque Él es el que nos da la victoria, amén. Amado, dejar el pecado y dejar de pecar no es una demanda humana. Escuché muchos predicadores que han predicado del pecado y han vuelto a pecar. O sea que no es una demanda humana. El hombre lo dice porque Dios lo manda. Amado, es Dios en su palabra que dice que hay que dejar el pecado. Amen. Y la única forma que está diciendo aquí que uno deja el pecado es que Jesús te rompa el aguijón. Aquella conexión que hay entre yo y mi debilidad, ese es el aguijón que el diablo usa para conectarme al pecado, para llevarme vendido al pecado, como habla Pablo en Gálatas. Mi debilidad y mi carne, hay ahí un trecho, y Jesús viene a romper ese trecho para que no se cometa el pecado, para que uno deje de pecar. Amén. Es imposible dejar el pecado sin el que rompió el aguijón. Eso es así. Tenemos victoria. Es tiempo de celebrar, amén. Tiempo no de quejarnos, sino de celebrar esa victoria que el Señor nos dio, amén. Nos quitó el aguijón, lo que nos molestaba, lo que nos hacía a nosotros vivir una vida de angustia, de tristeza, ha sido quitado. Eso es importante reconocerlo y conocerlo y entenderlo, que el aguijón del pecado ha sido quitado, ha sido removido. El acta que nos acusaba como seres humanos, que el diablo tenía derecho sobre nosotros, ha sido quitada del medio. Él la clavó en la cruz. Somos libres de pecado. El problema no es el pecado ahora, el problema es que hay que aceptar a aquel que nos dio la victoria en la cruz del Calvario, para que ese Dios podamos verlo espiritualmente y saber que hemos sido libres de ese pecado. Amado, y Ezequiel capítulo 13 dice que el alma que pecar, esa alma va a morir. Santo. El alma que peque, esa alma va a morir. Por eso en Cantares la tsunamita hablaba y decía, "No, habéis visto al que ama mi alma". Porque yo reconozco que mi alma está en pecado. Aleluya. Habéis visto al que ama esa alma que está en pecado. Debe decirle, amado, que Jesús es el que ama las almas en pecado. Nosotros, amados, los seres humanos, la sociedad tiene estándares diferentes. Una persona mata a otro y lo meten a la cárcel y hasta cadena perpetua, a veces hasta lo matan. Santo. Pero Jesús, Él es el que ama las almas. Escuche, Él es el que pone la demanda de dejar el pecado. Y Él es el que ama las almas. Por eso la tsunamita decía, habéis visto al que ama mi alma. Habéis visto al que va a perdonar los pecados que mi alma tiene. Habéis visto a Jesús, el que le va a quitar los pecados que mi alma carga. Y Él lo ha visto. Si alguien lo ha visto, dígamelo, lo estoy buscando, porque dejar el pecado es algo imperante, amados. Amén. Cristo es muy importante cuando vamos nosotros a hablar. Amén. Cristo es el nombre que nos ha sido dado. Amén. Nosotros tenemos que mencionar el nombre de Jesús, porque hay un misterio en aceptar a Cristo. Hay un misterio. El misterio es que usted reconoce su pecado y se arrepiente. Amén. Y deje el pecado. Porque la palabra que estamos enseñando en el día de hoy señala que Él quitó el aguijón. El único que quita el pecado, que puede eliminar, no son los problemas, los sistemas psicológicos, psiquiátricos, los métodos psicológicos y psiquiátricos, repito, sino es la sangre de Cristo. Amén. Por eso es importante
aceptar a Cristo, amén. Aceptar a Cristo, confesar a Cristo, amén. El que confiesa a Cristo con su boca y cree en su corazón es limpio de pecado, es salvo. Pero es importante aceptar a Jesús, porque el pecado desaparece única y solamente cuando una persona se acerca a Cristo y lo acepta como su Salvador. El aguijón del pecado ha sido removido por Jesucristo, así que eso es muy importante. Amado, y hay que darle también un poco de ánimo a la gente que se descarría por la debilidad, a la gente que se descarría por el pecado. Hay gente que está cansada del pecado, hay gente que no puede dejar, un ejemplo, un novio que tienen o lo que sea, que usted no pueda dejar. Déjeme decirle, amado, en vez de usted descarriarse, haga lo que hizo la tsunamita. Habéis visto el que me va a quitar el pecado. Cristo es el que va a hacer que usted deje de pecar. ¿Cómo se va para el mundo? ¿Quién lo va a ayudar en el mundo a dejar la maldad? ¿Quién lo va a ayudar en el mundo a adorar a Dios? ¿Quién te va a dar fuerza cuando tú dejes a Jesucristo? ¿Quién es el que te va a quitar el pecado si se te entregas al pecado? Por esta razón es que hay que hacer lo que hizo la tsunamita. Hay que decir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tú has visto a Jesús, el que ama mi alma, el que murió por ella. En vez de dejar a Cristo, hay que entregarse a Él, porque solo Él quita lo que te está empujando a descarriarte. Amén. Mucha gente tratan de quitar el pecado ellos mismos, haciendo pasos, amén, haciendo programas, amén. El pecado no se va con programas, el pecado ya ha sido quitado con un solo programa, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todo el pecado fue removido, todo lo que usted hace, amén, todo lo que usted va a hacer, todo el pecado pasado, presente y futuro ha sido eliminado por la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que dar a entender al oyente que el pecado ha sido eliminado, que el problema no es el pecado, el problema es que usted no acepta a Cristo, amén, que usted no recibe a Cristo como su Salvador. El problema no es la droga, el problema no es el alcohol, eso es un problema, pero solo lo elimina la sangre de Cristo, porque Él es el que quita el aguijón del pecado, Él es el que quita la droga, Él es el que quita el alcohol, Él es el que quita todo tipo de pecado. Por eso es importantísimo confesar a Cristo como nuestro gran y suficiente Salvador. Vuelvo y doy el mismo punto, amado. En vez de correr lejos de Jesús, corramos hacia Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque solo Él es el que puede ayudarte con esa maldad. Vamos, si nosotros sabemos que tenemos pecado, sabemos que somos débiles, sabemos que somos seres imperfectos, ¿cómo vamos a correr lejos de la solución? La tsunamita decía: habéis visto al que sabe bregar con el pecado. Amado, escuche, los antiguos, ante cualquier cosa, cualquier muchacho que jugaba pelota, lo ponían en disciplina y lo mataban dentro de la iglesia, porque jugar pelota antes era pecado. Amado, entonces la gente se descarría por no acercarse a Cristo y traer el método que la Biblia no dice. Hay que aplicar los métodos bíblicos para poder vencer la maldad.